En este momento damos una cordial bienvenida de manera virtual a Daniel Galván Pérez, coordinador regional del Centro Regional de Colaboración para América Latina, con su ponencia Contexto y perspectiva de los mercados de carbono para el financiamiento de proyectos en el marco del Acuerdo de París. Así que de esta manera le damos una cordial bienvenida. Es un gusto, Daniel. Muchas gracias. ¿Me confirman que me pueden escuchar, por favor? Te escuchamos bien y te escuchamos y te vemos. Sí, bienvenido. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, agradecer a los organizadores de Sustainable Challenge LATAM por esta invitación para participar en esta edición 2022. Reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo del Centro Regional de Colaboración para América Latina de ONU Cambio Climático, que está basado en Panamá. Lamento no estar en persona, actualmente estoy en Alemania. Como mencionaron, mi presentación abarca sobre el contexto y perspectiva de los mercados de carbono para el financiamiento de proyectos bajo el marco del Acuerdo de París. Quisiera comenzar haciendo una introducción muy rápido de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, porque es parte del contexto de cómo los países de Latinoamérica y otras regiones se comenzaron a involucrar en lo que son los mecanismos de mercado de carbono. Bueno, esta convención es una de las 3 convenciones de Río que fueron adoptadas en 1992 y bueno, esta convención fue ratificada en 1994. Tiene su sede en Alemania, en Bonn, y como ustedes saben, cada año organiza estas conferencias de las partes de cambio climático, donde sus 195 países miembros más un país sede se reúnen para negociar y establecer los lineamientos de la agenda climática a nivel global. Este año la COP es en Egipto, es la COP 27. Eh, comentar, ¿no? Son eventos donde se producen una cantidad grande de textos de negociación, delegados de todos los países están presentes y bueno, uno de los hitos más importantes de la convención es el protocolo de Kioto, que yo estoy seguro que muchos de los que están presentes, tanto virtualmente como en persona, lo han escuchado. El protocolo de Kioto entró en vigor en el 2005, cuando exactamente en febrero, cuando se alcanzó la cantidad de países que tenían que ratificarlo, y tenía como objetivo limitar más bien tenía como objetivo la reducción de gases de efecto invernadero de una serie de países desarrollados. Tuvo su primer periodo entre el 2008 y 2012 y un segundo periodo entre el 2013 y 2020. Acaba de terminar hace un par de años. Muy importante comentar que el protocolo de Kioto estableció, ¿no?, lo que son las bases de muchos conceptos de los que hablamos el día de hoy cuando hablamos de mercados de carbono y proyectos de mitigación. Entre ellos los más importantes, ¿no?, identificar cuáles son los gases de efecto invernadero y sus fuentes. Y importante para la región fue dentro de los mecanismos del protocolo, lo que es el mecanismo de desarrollo limpio, que fue donde nuestros países se involucraron de mayor forma. El mecanismo de desarrollo limpio, bueno, fue una serie de proyectos que todavía están, digamos, operando y reduciendo emisiones, que a nivel global se han registrado más de 7.800 proyectos, han participado más de 111 países y bueno, los países han tenido que establecer, ¿no?, marcos regulatorios, infraestructura para poder operar estos proyectos. Más de 172 países han establecido lo que se llaman las autoridades nacionales designadas y bueno, dentro de todo este paquete de los proyectos, bueno, pues ha habido, por ejemplo, entidades, ¿no?, que han sido acreditadas para hacer todo el sistema de validar, verificar proyectos.
algunos de los beneficios que tuvo el mecanismo de desarrollo limpio y que todavía tiene, bueno, pudo movilizar más de 300 billones de dólares en proyectos de reducción de emisiones que iban desde energía renovable hasta proyectos en agricultura, y al mismo tiempo ha contribuido con más de 200 millones al Fondo de Adaptación. Ustedes saben que la adaptación es un tema de mucha importancia para nuestra región. Eh, un poco para dar estadísticas, bueno, las reducciones que ha conseguido el MDL a nivel mundial son equivalentes, por ejemplo, a sembrar más de 152 millones de árboles, ha logrado también integrar dentro de los proyectos de mitigación el involucramiento de lo que son las comunidades locales, el sector privado, que ha sido clave en el desarrollo de estos proyectos. Y, por ejemplo, otra estadística acá es que los proyectos de energía que se han registrado equivalen a una capacidad instalada de más de 100,000 gigawatts, que esto sería, por ejemplo, una cantidad suficiente de energía como para proveer a Ecuador, Marruecos, Myanmar, Perú, en conjunto con energía. En el caso de Latinoamérica, igual, muy rápido comentar que los países que hicieron, digamos, como mayor provecho de este mecanismo fue Brasil y México, pero casi todos los proyectos pudieron registrar e implementar proyectos. Como lo comentaba anteriormente, la mayoría de estos proyectos fueron proyectos de energía, algunos proyectos de plantas hidroeléctricas, pero también de energía renovable. Entonces, comentar que como el 95% de estos proyectos los desarrolló el sector privado. Entonces, ahí se entiende mucho la importancia del involucramiento del sector privado para lograr las metas de mitigación. Eso fue el protocolo de Kioto, ¿no? Tuvimos un periodo de negociaciones antes de llegar a lo que fue el Acuerdo de París. Los países empezaron a desarrollar diferentes iniciativas de fijación de precio al carbono. Acá este mapa es una estadística del Banco Mundial que genera sobre los países que están trabajando en sistemas de comercio de emisiones, en impuesto al carbono o instrumentos híbridos, donde ambos son considerados. Quizá el ejemplo más significativo en la región en temas de comercio de emisiones es el de México. Yo entiendo que un poco más adelante los colegas de México 2 van a dar un poco más de detalles sobre esto, pero todas estas acciones se dieron, digamos, entre el protocolo de Kioto y la adopción del Acuerdo de París. También algo que tenemos en la región son estos programas voluntarios de carbono neutralidad, ¿no? Que algunos de ellos tienen como objetivo en el futuro convertirse en mercados nacionales de emisiones, pero empiezan con un esquema voluntario en el cual ha sido bastante aceptado, digamos, tanto por el sector público como el sector privado, porque al ser voluntario participan y empiezan a conocer sobre los beneficios, ¿no? De implementar estrategias de reducciones, proyectos de eficiencia energética, por ejemplo, de recuperación de energía, de calor, y eso ayuda a que la implementación de sistemas de comercio de emisiones sea un poco más fácil. En la región, bueno, hay países como Costa Rica, Perú, Chile, Panamá, que tienen estos programas de carbono neutralidad, y nosotros, bueno, desde el centro regional y desde la convención apoyamos ahí una alianza de programas de gestión en colaboración con el Banco Mundial y con el PNUD y con, bueno, algunos países que financian este tipo de programas. Bueno, a partir del 2015 entramos a la era del Acuerdo de París, donde a diferencia del protocolo de Kioto, en el Acuerdo de París todos los países participan y a través de sus contribuciones determinadas a nivel nacional establecen cuáles son sus compromisos tanto en temas de mitigación como en temas de adaptación.
el Acuerdo de París tiene un objetivo, como ustedes saben, muy específico, que es limitar el incremento de la temperatura a nivel global a no más de 2 grados, idealmente 1.5, pero ahora, bueno, lo que se busca es que para el 2050 sea carbono neutral. Bajo el Acuerdo de París existe lo que es el artículo 6. El artículo 6 fue finalmente adoptado en la COP26 el año pasado y bueno, es un elemento clave, era el elemento que faltaba para poder operacionalizar completamente el Acuerdo de París. Y digo que es clave porque es el único elemento dentro del Acuerdo de París que involucra a la participación del sector privado. Como lo dije anteriormente, en la era del protocolo de Kioto, el mecanismo de desarrollo limpio, como el 95% de los proyectos se desarrolló por el sector privado. Entonces, por eso era tan importante que se llegara al acuerdo y se pudieran establecer este artículo. Este artículo tiene tres diferentes mecanismos, lo que es el artículo 6.2, que es un mecanismo bilateral. Antes, bueno, hablábamos de acuerdos entre países en desarrollo y países desarrollados. Ahora seguramente vamos a ver esto, por ejemplo, entre países como México, Ecuador, Costa Rica, Panamá. Y bueno, también está el artículo 6.4 que cuando uno mira hasta ahora el texto de negociación adoptado, es un mecanismo muy similar al mecanismo de desarrollo limpio que va a ser gobernado por la convención y lo que busca también es facilitar el desarrollo de proyectos. Y finalmente el artículo 6.8, que este es un mecanismo de no mercado. Actualmente existe un programa de trabajo, se está buscando cuáles serían estas, digamos, como actividades o proyectos que se podrían desarrollar bajo este mecanismo. Se ha hecho una petición a los países para que presenten insumos y puedan proponer qué actividades pueden trabajar sobre este mecanismo. Y bueno, va, por ejemplo, en temas como lo que es la economía circular, pero bueno, veamos en la COP27 cuáles son los acuerdos que se logran con esto. Esta tabla habla muy rápido de la diferencia entre los diferentes mecanismos. La voy a dejar acá en la presentación que se va a compartir, pero básicamente es lo que he comentado hasta ahora, ¿no? Que son tres mecanismos, el 6.4 principalmente, que va a ser gobernado por la convención, el 6.2 con acuerdos bilaterales. Quizá el acuerdo más representativo hasta ahora es el que ha logrado Suiza con Perú, donde están buscando que se haga una serie de proyectos de reducciones de emisiones y con esto, bueno, se va a traer no solo transferencia tecnológica, financiamiento, pero también el apoyo para lo que es la infraestructura que se necesita para operar estos mecanismos. En lo que es el tema de financiamiento, bueno, el financiamiento, ¿cómo va a apoyar los proyectos de reducciones de emisiones, los mecanismos de mercado? Esto va a depender mucho de los objetivos, el nivel de ambición que los países establezcan en sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Hay una nueva ronda de NDCs que se está presentando antes de la COP27. Lo que están haciendo ahora los países, y también lo estamos apoyando desde la convención, es están desarrollando las estrategias de largo plazo, ¿no? Las estrategias climáticas con objetivos al 2030, 2050. Dentro de estas estrategias se están desarrollando las estrategias de financiamiento climático, donde el primer paso que están haciendo los países es hacer un análisis, ¿no? De los flujos de capitales para saber si con las regulaciones y los marcos jurídicos actuales se están cumpliendo con las metas que se establecieron. Y después de esto, bueno, identificar cómo los mercados de carbono pudieran participar, el sector privado cómo puede involucrarse y, bueno, generar hojas de ruta, lo que son paquetes de proyectos para poder buscar el financiamiento que
que se necesita y cumplir con los objetivos. Importante mencionar, la semana pasada los colegas de CEPAL y los champions de la COP26 y COP27 desarrollaron un taller de financiamiento climático en donde CEPAL presentó a diferentes entidades de financiamiento un paquete de proyectos de la región que buscan financiamiento. Algunos de estos obviamente tienen beneficios y cobeneficios ambientales, donde se puede promover esto a través de los mercados de carbono por estos beneficios de reducción de emisiones. Finalmente, para ya terminar, invitarles a que sigan la COP27. Hay temas muy importantes como el financiamiento climático, la adaptación, el involucramiento de los actores no estatales y bueno, es una COP donde se va a discutir mucho sobre la ya implementación de los NDCs y del Acuerdo de París. Yo me detengo acá, agradezco nuevamente y bueno, paso la palabra a mi colega Eduardo, que va a continuar con la segunda presentación. Muchas gracias y quedo como siempre a la orden. Hola, buenas tardes a todos y siguiendo Dani, muchas gracias por la invitación a palestrar en este evento, en este taller. Mi nombre es Eduardo Cardoso, yo soy oficial técnico de Naciones Unidas, aquí también en Bonn, en Alemania. Yo trabajo en el equipo de desarrollo de metodologías para cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero para distintas tecnologías. Y hoy el tema de esta parte de la presentación es cuál es el impacto de las decisiones adoptadas en Glasgow sobre metodologías y sobre un concepto de actividades de programas. Bueno, empezando con algunos conceptos. Primero, lo que son proyectos de reducciones de emisiones. Bueno, claro, son proyectos que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, pero referentes a un escenario de línea de base. Por ejemplo, si tenemos una ciudad que utiliza autobuses a gasóleo para hacer el transporte de pasajeros o de viajeros, y durante los últimos 3 años tuvo este perfil de emisiones por el consumo de gasóleo. A partir de 2023, la ciudad decide cambiar todos estos buses a gasóleos por gas natural. Obviamente que se va a ocurrir una reducción en las emisiones de CO2 porque el gas natural es más limpio, tiene un factor de emisión más bajo do que el gasóleo. Pero idealmente, si no hubiese este cambio de tipo de buses, las emisiones seguirían en un nivel más alto como está demostrado aquí. Con la implementación de proyecto, entonces se reducen las emisiones de CO2 por la implementación, por la distribución de estos autobuses a gas natural. Hay distintas maneras. Importante también, las reducciones siempre va a ocurrir en referencia a un escenario de línea de base, que es lo que habría ocurrido en la ausencia de la acción o del proyecto. Hay distintas maneras de identificar este escenario de línea de base. Se puede hacer una simulación por ordenador, por computador, por software. Se puede utilizar el histórico de la actividad o se puede tomar como referencia un determinado año, el año justo anterior a la tomada de la decisión de implementación del proyecto, o, por ejemplo, utilizar una tecnología como línea de base. Bueno, para este caso, en ejemplo, tomamos como línea de base el año justo anterior a la distribución de los buses a gas natural. O sea, la cantidad de reducciones de emisiones se calcula como lo que fue emitido acá en rojo menos lo que fue emitido acá en beige menos lo que fue emitido acá en rojo. Un otro tema es tomar el histórico promedio de emisiones de 3, 4, 5, 10 años y acercarse que esta es la línea de base. En este caso, las reducciones de emisiones son referentes al promedio histórico de la actividad. En un otro caso, si se utiliza simulación, utilizando como retroalimentación datos, por ejemplo, de crecimiento poblacional o de cambios en
la renta de la población o el nivel de motorización individual, el número de coches, el precio de coches o de motocicletas, etcétera, se pone en un software, en un sistema de simulación, y este te va a brindar cuál serían las emisiones por utilización de los buses a gasóleo y las emisiones por utilización de los buses a gas natural. Y el último es definir que una determinada tecnología sea la línea de base. En este caso, es una tecnología con un determinado límite de emisiones de CO2 por unidad de actividad del proyecto, que por ejemplo se limita a 50 gramos de CO2 por kilómetro viajado de vehículo. Esta es la línea de base. Bueno, hay distintas metodologías para calcular las reducciones de emisiones, que contiene ecuaciones y contiene procesos y pasos para identificar el escenario de línea de base. Pero se agrupan, el contenido es básicamente determinar cuáles son las emisiones del escenario de proyecto, que es basado en simplemente monitoreo. O sea, se monitorea la actividad del proyecto. En el caso del proyecto de autobuses, la distancia viajada por los buses a gas natural y un factor de emisión de la actividad de proyecto, o sea, cuántos gramos de CO2 es emitido por kilómetro viajado por los autobuses. Y después es necesario también determinar las emisiones del escenario de línea de base. Y hay dos maneras distintas. Uno es fijarlas, las emisiones, por ejemplo, con el año basado al año de referencia, o emisiones de una determinada tecnología. Para este caso, por ejemplo, se limita que al año anterior a la distribución de los buses, la ciudad, el sistema de transporte por gasóleo emitía 1.000 toneladas de CO2. Y esta va a ser la línea de base. Una otra manera son líneas de base variables, que son basadas en simulación por software o basados en datos de monitoreo, y este es muy importante, que es una línea de base contrafactual. Pero vamos a la simulación. Otra vez, basado en indicadores económicos, incrementos o cambios en la población, se retroalimenta el software y el software te dice cuál sería la actividad del proyecto en la línea de base. En el caso de los autobuses, cuántos kilómetros los autobuses iban a viajar. Y se calcula las emisiones de la línea de base, en este caso, como la actividad o la distancia de los viajados por los autobuses multiplicado por el factor de emisión de CO2 del gasóleo. La contrafactual, y este es muy importante, que fue muy aplicada bajo el mecanismo de desarrollo limpio, es decir, que tú tienes un nivel de actividad en el proyecto, que son los kilómetros viajados por los autobuses a gas natural, por ejemplo, y se multiplica esta actividad por el factor de emisión de CO2, no de gas natural, pero de gasóleo, que era la tecnología que existía antes de la distribución de los autobuses a gas natural. Y este producto, entonces, representa las emisiones de la línea de base. Bueno, todos estos temas, determinar la línea de base, identificar y determinar la línea de base, determinar el factor de emisión de la línea de base o desarrollar el protocolo de monitoreo, son muy distintos de proyecto a proyecto. Pero se puede agrupar estos temas bajo un sector o bajo una determinada tecnología. Determinar individualmente demanda un trabajo de investigación y monitoreo que es muy costoso. La Junta Ejecutiva del MDL introdujo en los años 2000 el concepto de programa de actividades, donde se agrupan diferentes proyectos, pero dentro del mismo sector o que utilizan la misma tecnología bajo un mismo marco. Este tipo de concepto disminuyó considerablemente los costos de desarrollo, los costos de monitoreo, los costos de investigación, los costos junto a la Junta Ejecutiva de aprobación, de emisión, etc. Y fue muy importante para proyectos que involucraban tecnologías distribuidas como cocinas limpias o distribución de purificadores de agua o de biodigestores rurales a nivel residencial.
Solo unas rápidas figuras sobre los números de programas de actividades bajo el mecanismo de desarrollo limpio. Como presentó Daniel, hoy existen más de 300 programas registrados y dentro de estos 300 hay más de 2.000 proyectos incluidos. La distribución geográfica es muy favorable, principalmente en África, y aquí digo que la distribución dentro de los distintos países de África también fue muy distinta. En América Latina se limitó estos tipos de conceptos a Brasil, México, Honduras, Nicaragua, Chile, Colombia y Perú. Fueron muchos pocos países en América Latina. Sobre los tipos de programas, 73 envuelven la distribución de cocinas limpias. Y estos 73 programas ya distribuyeron más de 5 millones de unidades de cocinas limpias en África, Asia y Latinoamérica. Después hay números distintos para proyectos de energía renovable que involucran las distintas tecnologías, para proyectos conectados a la red o para proyectos conectados a sistemas aislados. Después, biodigestores para desechos animales, sea de haciendas o de granjas, o sea a nivel individual para una determinada residencia, y la distribución de lámparas eficientes, que es el cambio de las lámparas incandescentes y CFL por LEDs. Bueno, ya llegando casi al final de la presentación, el impacto que tuvo el Acuerdo de París. Yo puedo resumir el Acuerdo de París en una palabra: ambición. El texto dice que las partes, los países deben tener ambición cuando proponen sus contribuciones nacionales y cuando actualizan sus contribuciones nacionales para los periodos siguientes. Es decir, hay que reducir cada vez más para lograr los retos de los goles de largo plazo del Acuerdo de París y de temperatura, para limitar el incremento a 1.5 grados. El efecto de este concepto, de este principio de ambición en metodologías fue decidido el año pasado por la CMA3, que son líneas de base más ambiciosas. Si te recuerdo, la línea de base es el escenario de referencia. Si es importante que los países tengan ambición en el Acuerdo de París, es importante que a cada revisión o a cada año las líneas de base, que son las referencias para calcular reducciones de emisiones, también también tengan ambición. Elas deben estar alineadas con las contribuciones nacionales y los objetivos a largo plazo, y también asegurar la integridad ambiental de los proyectos. Aquí, como un ejemplo, cuando yo hablé de una determinada tecnología bajo el MDL que era referencia para la línea de base, en el Acuerdo de París, la ambición es decir, utilizar una tecnología más eficiente, una tecnología más nueva y que tenga un horizonte de distribución impactante. También se puede, en adición a este tema de tecnologías, se puede también distribuir más unidades de lo que dice la contribución nacional. Por ejemplo, en turbococinas se calcula la cantidad de reducción de emisiones si se distribuye más cocinas limpias de lo que se estaba estimado en las contribuciones nacionales. Ya tenemos algunas actualizaciones sobre factores globales o regionales que fueron aprobados por la Junta Ejecutiva del MDL. Y este involucró un trabajo muy precioso y muy largo de revisión de bibliografía y de proyectos registrados y encuestas con proveedores de tecnologías. Y recién la Junta Ejecutiva ha actualizado algunos de estos factores para incluir más ambición y refletir lo que son las tecnologías actuales más viables. La eficiencia de distintas turbococinas de línea de base se incrementó en 5%, la cantidad de leña se disminuyó. Para generadores a gasóleo, sistemas aislados, se disminuyó, eso todo de línea de base, se disminuyó el factor de emisión de CO2 para cada megawatt hora generado, y también para lámparas de queroseno se disminuyó considerablemente. O sea, son líneas de base más ambiciosas.
Y aquí para terminar, yo quería brindarles el ejemplo de de una línea de base estandarizada que fue desarrollada en la República de Corea para el sistema de edificaciones. El gobierno de Corea desarrolló un sistema de construcciones y de certificación de construcciones y edificaciones, donde brinda a diferentes niveles a depender del rango de consumo por kilowatt-hora por metro cuadrado por año. Las leyes coreanas dicen que los edificios nuevos deben estar a nivel 1 o 2 para obtener la autorización para construcción. Pero Corea desarrolló una línea de base muy más ambiciosa, donde se utilizan los niveles más altos de consumo de energía, de electricidad o de energía térmica para calcular las reducciones de emisiones. O sea, los proyectos solo van a tener reducciones de emisiones si se consumieren menos de 60 kWh por metro cuadrado por año. Bueno, con esto yo termino la presentación. Muchas gracias otra vez por la invitación a explicar y a disposición para cualquier contacto. Muchas gracias.